Muy bien, buenos días chicos. Bienvenidos a la clase de introducción a desarrollo de software. Para los que están con nosotros por primera vez, mi nombre es Vladimir Cepeda y vamos hoy a trabajar, a continuar con lo que es la introducción al lenguaje Python. Recuerden que la semana anterior, los que estuvieron con nosotros la semana anterior, eh, empezamos a ver los conceptos principales del lenguaje Python. Eh, Los que no hayan tomado la clase anterior deben entrar a la página del e-learning y buscar los videos y el material para que se pongan al día. Es necesario para que puedan llenar los formularios y las asignaciones que le vamos a estar poniendo, que es lo que le va a permitir optar por el certificado de participación. Entonces, les recuerdo que cualquier pregunta que tengan durante la sesión pueden abrir el micrófono o pueden escribirnos también por chat. Así que vamos a iniciar en el día de hoy. Tenemos bastante material para el día de hoy. Nos quedamos en la semana pasada en lo que eran los operadores lógicos. La semana pasada vimos un poco de lo que son las variables en Python y los tipos de datos y las operaciones que podemos hacer con ese tipo de datos. Esta semana vamos a empezar viendo lo que son operadores lógicos. Los operadores lógicos no son más que operadores que nos permiten hacer comparaciones entre diferentes datos. Recuerden que uno de los tipos de datos que mencionábamos en la clase anterior era el tipo de dato booleano, que básicamente tiene dos estados o dos valores que son true o false, o sea, verdadero o falso. En ese caso, cuando hacemos una comparación de dos valores, el resultado siempre va a ser verdadero o falso. Siempre que hagamos una comparación utilizando los operadores lógicos, vamos a obtener ese resultado, o verdadero o falso. Los diferentes operadores, como ustedes pueden ver en pantalla, está el de igualdad, o sea, que me permite hacer una comparación entre dos valores y saber si son iguales, así como saber si uno es menor que el otro o mayor. Y están los que son de negación, los que niegan el resultado de esa comparación. Y los que son de concatenación o que unen dos condiciones diferentes. Vamos a verlo en la práctica, cómo funcionan estos diferentes operadores lógicos. Vamos a abrir Python. Vamos a abrir el intérprete de Python para ir viendo directamente en la consola cuáles son las diferentes operaciones que podemos hacer con estos operadores lógicos. Vamos a compartir la consola. Vamos a ver que se me fue la consola. Ok, aquí está la consola. Muy bien. Entonces les decía que los operadores lógicos son los que permiten hacer comparaciones y saber si el resultado de esa comparación es verdadera o falsa. Me explico. Por ejemplo, si tenemos dos números, queremos hacer una comparación, queremos saber si un número es mayor que el otro, utilizamos el signo de mayor que y en la consola pueden ver que nos arroja un resultado. En este caso es true. True significa que es cierto, que es verdadero. Si decimos que 5 es menor que 4, nos arroja un false, porque eso es falso. Esto aplica también para la igualdad. En el caso de la igualdad, utilizamos dos signos de igual y el intérprete nos dice si son iguales o no. Es bueno que tengan en cuenta que fíjense que el operador de igual se utilizaba también para asignarle a una variable un dato. En este caso, cuando son dos operadores, se trata de hacer una comparación. Que es bueno que no se vayan a confundir. No es lo mismo un signo de igual que dos signos de igual. Tienen diferentes usos. En el caso de que sean solo signos, es una operación de asignación. Si son dos
una operación de comparación, una operación lógica, un operador lógico. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros evaluar sobre la marcha de un programa que estemos desarrollando diferentes condiciones y diferentes situaciones. Si nosotros queremos hacer un programa que haga algún tipo de comparación entre diferentes datos, estos son los operadores que nos permiten hacer estas evaluaciones. También, como les decía, yo puedo comparar, hacer varias comparaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir el número tal es mayor que este y en este caso se utiliza la palabra and, es y en inglés, y el número X es mayor que este número. En este caso el resultado me dice que es true. Es cierto porque el número 5 es mayor que 4 y el número 8 también es mayor que 4. Si fuera por otro lado, el número 5 es mayor que 4 y el número 3 es mayor que 4. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí yo estoy haciendo dos comparaciones diferentes, dos comparaciones, y la estoy concatenando o la estoy uniendo con este operador AND, que significa y. Lo que va a suceder es que el intérprete va a decir que esa evaluación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si bien es cierto que 5 es mayor que 4, pero como 3 no es mayor que 4, el resultado es que sea falso. Para que estos resultados sean verdaderos, en este caso, ambas comparaciones deben ser verdaderas. Por otro lado, si utilizamos el operador OR, que es O, si decimos con el mismo ejemplo, 5 más 4 o 3 mayor que 4, con 5 es mayor que 4 o 3 es mayor que 4, me va a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo uno o el otro, cualquiera de los dos. En este caso, como cualquiera de los dos, como uno de los dos es verdadero, él me dice que el resultado es verdadero. Esto es lo que se llama una tabla lógica. Recuerden que en la programación lo más importante no son los números, lo más importante no es la matemática, sino la lógica. Entonces, hacemos estos ejercicios con números, pero en la realidad esas comparaciones se hacen con muchísimos tipos de datos. Lo importante es tú entender cómo funciona la lógica para poder implementar algoritmos. Algoritmos, recuerden la palabra algoritmo, que es la solución de un problema, llevado a un código de un lenguaje de programación, que en este caso es Python. Pero lo importante es que usted sepa cómo elaborar una solución para ese problema, para luego entonces llevarlo al lenguaje que estemos programando, ya sea Python, JavaScript o cualquier otro lenguaje. Entonces, esto es la importancia de entender lo que es la lógica de programación. Y esta es la base de la lógica de programación, las comparaciones y los operadores lógicos. Vamos a continuar con el contenido. Nos quedamos operadores lógicos. Condicionales. ¿Qué son las condicionales? O sea, esto es lo que nos permite darle al programa que estamos trabajando un flujo, o sea, hacer una evaluación de una condición como la que acabamos de ver, y dependiendo del resultado, tomar una acción o tomar la otra. Es como si tuviéramos diferentes, llegáramos a un punto a una calle donde hay dos vías por donde tú puedes ir. Tú puedes irte por esta vía o puedes irte por esta vía. Entonces, cuando tú llegas a esa intersección de esas dos calles, ahí es donde tú tienes que tomar la decisión. Y para eso se utilizan estas sentencias que vamos a ver ahora, que en el caso de Python se usa if, el if y else. Vamos a ver cómo eso se implementa en un programa. Muy bien. El if, lo que le está diciendo al programa es si tal situación, o sea, tal condición que yo quiero evaluar es verdadera, entonces realízame esta operación. Entonces, si yo digo, si 5 es mayor que 4,
dos puntos. El dos puntos lo que hace es que abre un bloque de código donde yo le estoy diciendo al intérprete si esta condición, estoy poniendo aquí, if, si esta condición lógica, esta comparación lógica que estoy haciendo aquí, dos números, si este número es mayor que este número, el dos puntos lo que me quiere decir es entonces realízame esta operación. Algo muy importante en las comparaciones y en los bloques de código es la indentación. Fíjense que aquí automáticamente yo le di enter, me bajó a la siguiente línea, pero no está al mismo nivel que la línea anterior. Tiene unos espacios adicionales al principio de la línea, lo que te indican que ese bloque de código está por debajo de esa comparación o esa condición previa. Si ese espacio no se incluye, el intérprete no sabe que ese bloque de código o esa línea de código es parte de una condición previa. Entonces, eso es muy importante en Python. Automáticamente él me lo permite, él me lo identa, pero si estamos trabajando con otro editor de código o un editor simplemente abriendo un archivo de texto, esto lo tenemos que hacer nosotros mismos, poner los espacios requeridos para que el intérprete sepa que debe ejecutar ese bloque de código, a partir de la condición previa. Entonces, ahí podemos poner entonces nuestras instrucciones. Vamos a poner un print. Recuerden que el print se utiliza para imprimir o mostrar en pantalla un mensaje o un resultado. Entonces, si 5 es mayor que 4, imprímeme hola a todos. Eso es vamos a poner esto por ejemplo. Terminé mi bloque, vuelvo y me dice hola a todos. ¿Por qué? Porque efectivamente 5 es mayor que 4. Si yo le digo por el contrario, si 5 es menor que 4, dos puntos, imprímeme hola amigos. ¿Qué sucede? No sucede nada. ¿Por qué? Porque la condición previa para que se ejecute esta instrucción es falsa, porque 5 no es menor que 4. Entonces, como esa condición no se dio, esta ejecución nunca ocurre. Esa es la condicionante más simple que se puede utilizar en un programa. Pero ¿qué sucede? Yo puedo tener una condición o una ejecución alternativa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, yo puedo decirle si esta condición no se da, evalúame otra condición adicional. Entonces ahí utilizamos lo que en Python se llama el if. Si el 5 es menor que 4, imprímeme hola amigos. El if, si 5 es mayor que 4, imprímeme adiós amigos. Voy a subir un poquito la pantalla para que puedan ver bien. Ok, lo que estoy diciendo aquí, le estoy diciendo al intérprete, mira, evalúame esta condición. Si esa condición se da, ejecútame este bloque de código. Si esa condición no se da, entonces evalúame esta otra condición. Y si esa se da, entonces imprímeme esta condición. Vamos a ver qué sucede en este caso. Entonces, fíjense que aquí, de estas dos opciones, de estas dos ejecuciones, se ejecutó la segunda porque fue la que se dio como verdadera. En este tipo de comparaciones, se supone que una de las dos debe ser verdadera. Ahora, si hay una tercera condición o una condición adicional que no es ninguna de las anteriores, entonces ahí utilizamos lo que llama el else.
Else es de lo contrario en español, else. O sea, si se da esta condición, ejecútame esto. De lo contrario, si se da esta condición, ejecútame esto. De lo contrario, ejecútame otra instrucción. Vamos a ver. Si 5 es menor que 4, 2 puntos, print. Hola amigos. If 5. Vamos a poner otra condición diferente aquí. Vamos a poner 5 igual a 4. Esta condición me va a arrojar este otro mensaje. Y vamos a incluir un else. Perdón, no debí darle enter aquí porque no había terminado el bloque de código, por eso aquí me dio un error. Para poder incluir el bloque de código tengo que poner un 2 puntos. Y entonces ahí pongo la última instrucción. Cuando termino, este es el resultado de mi código. Dice hola mundo. ¿Por qué dice hola mundo? Porque de estas tres condiciones, o sea, de estas dos condiciones no se dieron ninguna como verdadera, sino que como no se dieron ninguna de las anteriores, entonces esta es la que queda como, vamos a decir, como premio de consolación. O sea, no coincidiste con ninguna, pues entonces te vamos a dar esta. Vamos a hacer un ejemplito rápido para darle como un poco más de forma a lo que son las condiciones. Vamos a hacer un pequeño programa en Python. Vamos a ver si puedo compartir las dos pantallas. Que se puedan ver ambas. Ok, creo que ahí están viendo. Ok, creo que ahí están viendo las dos pantallas. Ok, estoy creando un nuevo archivo de Python. Recuerden que este es el intérprete, pero si yo voy a hacer un programa en Python, te necesito utilizar un editor de texto para después que el intérprete ejecute ese código. Entonces hago un nuevo programa, vamos a grabarlo, vamos a ponerle ejercicio 1. Pueden ponerle cualquier nombre, pero es para que ustedes vean la ejecución de ese programa. Entonces vamos a hacer un pequeño programa que nos diga, que nosotros le introduzcamos la edad y él nos diga si la persona es mayor de edad o menor de edad. Algo sumamente sencillo. Recuerden que para nosotros introducir datos al programa necesitamos utilizar la función input. Entonces vamos a crear una variable que se llama edad. Edad igual a input. Vamos a poner un mensaje que diga digite su edad. 2 puntos. Con esto lo que estamos diciéndole al programa, muéstramele al usuario este mensaje y el resultado de lo que él digite en el teclado, asígnamelo a la variable edad. Muy bien. Entonces, el problema que yo tengo ahora mismo es que yo necesito saber si la edad que esa persona me digitó, corresponde a una persona mayor de edad o menor de edad. Ustedes saben que una persona se considera mayor de edad a partir de los 18 años. Entonces, ¿qué yo debería hacer aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea de qué yo debería hacer en esta parte? ¿Me pueden abrir el micrófono si saben? Ok, Gilda, puedes hablar. Ok, si edad es menor a 18, entonces imprime
es menor de edad. Si no, si edad es mayor a 18, que imprima es mayor. Perfecto. Entonces ahí tú ves que ya ahí tú estás usando una condición. Entonces yo estoy haciendo una condición y le digo, imprímeme, es menor de edad. Utilizamos entonces aquí un else. Mi pregunta, ahí yo necesito usar un else en este caso o hacer un elif. Un else, Okay. porque si no es menor de edad, o sea, si no es menor de 18, obviamente va a ser mayor de 18, no hay otra opción. Ok, entonces vamos a poner un elif. ¿Cuál sería Un la else. condición? Mayor a 18, edad mayor a 18, perdón. Entonces vamos a poner aquí que imprima. Usted es mayor de edad. Yo creo que se puede simplificar y poner un else solamente, sin la condición de edad mayor a 18, porque si es menor a 18, no puede ser otra cosa que mayor a 18. Perfecto, tú tienes razón. Aquí en este caso vamos a hacer el ejercicio para que vean cuál es el resultado del programa. Si Okay. lo dejamos así, no va a funcionar hasta cierto punto, como tú dices. Dijiste su edad. Mi edad, vamos a ponerle que yo tengo 16 años. Tengo un error aquí. Tengo un error. Fíjense que me está diciendo, tienes un error en la línea 2. Línea 2. Es importante que ustedes vean los errores, revisen esta parte de los errores que le arroja Python. Porque él le dice, en la línea 2 tú tienes un error. Dice un error de tipo en la comparación menor que no está soportada entre un string y un entero. Recuerden que cuando yo capturo un dato por la función input, ese dato lo devuelve como un string. correcto, como una un cadena. string. Entonces yo no puedo hacer comparaciones numéricas con datos de tipo string. Sí. Entonces, ¿qué debería yo hacer en esta parte? Porque Utilizar la función int. correctamente. Entonces yo tengo que convertir el dato en un dato entero que puedo hacerlo directamente en la misma comparación. Puedo hacer int y entre paréntesis edad menor que 18. Tendría que hacerlo aquí abajo también para que no me dé el error en la otra condición. Entonces, vamos a correr de nuevo el programa. Y de su edad, vamos a poner, si yo tengo 16 años, dice, usted es menor de edad. Todo está muy bien, vamos a correrlo de nuevo. Dijiste su edad, 20 años, usted es mayor de edad. Perfecto. Vamos a correrlo de nuevo y vamos a decirle que yo tengo 18. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe qué pasó? Yo le puse 18 Sí. y no hizo nada. Sí. Que como no incluye, o sea, dijimos que mayor de 18 es mayor de edad y menor de 18 es menor de edad. Nunca especificamos qué pasaba si yo tengo 18. Perfectamente. Entonces, hay dos formas de yo resolverlo esto aquí ahora mismo. Yo puedo, como tú decías, hacer un else. Un else. En vez de usar un elif, yo pongo un else. Y no tengo que hacer esta comparación. Simplemente con esto, yo le estoy diciendo al programa, todo lo que no caiga en esta condición, quiere decir que es esta condición. O es una o la otra, no puede haber más. No puede haber más. Otra forma sería decir mayor o igual. Mayor o igual, que también tendría el mismo resultado, pero realmente esta solución es más amigable, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando corremos ahora el programa, si yo le pongo 18, me dice efectivamente usted es mayor de edad. Eso era simplemente un ejemplo para que ustedes vean la importancia de las condicionales y de entender la lógica
que existe entre cuando yo debo ejecutar una operación y cuando no quiero que se ejecute. Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a hablar un poquito sobre las cadenas de texto. Recuerden que uno de los tipos de datos que mencionábamos es la cadena de texto o string, que cadena de texto quiere decir que son diferentes, muchas caracteres unidos. O sea, un nombre, un texto, todos son caracteres uno del lado del otro y es como una especie de collar, de perlas. Cada perlita es un carácter que puede ser un número, una letra, un símbolo, y cuando lo unimos todo se convierte en una cadena de texto. Entonces, para el lenguaje Python, las cadenas de texto se identifican con las comillas antes y después. Puede ser simple, una sola comilla, o puede ser dos comillas, antes y después del texto, pero no puedo combinarla, no puedo poner una comilla simple al principio y una doble al final, porque entonces tendré un error. Es bueno, es una buena práctica siempre que yo voy a trabajar, si voy a trabajar con comilla doble, todo hacerlo con comilla doble, o si lo voy a hacer con comilla simple, hacerlo todo con comilla simple, pero no mezclar las comillas porque se hace un poquito difícil para entender muchas veces el problema. Entonces vamos a ver qué yo puedo hacer con las cadenas de texto en el intérprete de Python. Si yo hago esto, entre comillas, doble, yo le estoy diciendo al intérprete, esto es una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres, ¿de cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4. Los espacios también se cuentan como caracteres. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos una función para eso. Se llama len. Y nos dice esto que acabamos de hacer, contándolo cada uno de la posición. Esta función me devuelve un 12. Son 12 caracteres que tiene el string que acabamos de escribir aquí. Puede ser una variable también. Si yo declaro una variable texto, que llame texto, que diga hola mundo, ¿verdad? Ya esa variable contiene esta información, este dato, y yo quiero saber la longitud de esa variable. Aquí automáticamente me devuelve la longitud de ese texto. Recuerden que Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en lo que es manipulación de texto. Por eso se utiliza mucho en motores de búsqueda de Internet, porque es muy poderoso. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer con un string. Hay un comando que se llama dir, una función que se llama dir, que si tú le pasas un texto, en este caso esta variable texto que acabamos de crear, él me dice todo lo que yo puedo hacer con esa variable, con ese dato. Todos estos son funciones o métodos que se pueden aplicar a esta variable que es de tipo texto. Por poner un ejemplo, vamos a usar esta que se llama upper. Lo que hace es simplemente convertirlo a mayúscula todo. Como es una función, tengo que ponerle dos paréntesis. Fíjense que ahí me devuelve el mismo contenido, pero todo en mayúscula. Lo único que estoy haciendo es tomando la variable y aplicando uno de estos métodos que si van a la documentación de Python, le explica detalladamente para qué sirve cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, start with, que es lo que me dice si el texto inicia con alguna letra que yo estoy buscando. Por ejemplo, start with, yo le digo, quiero saber si ese texto empieza con la letra Y. ¿Cuánto la S? Exactamente, sí, la S. Starts with.
Le pongo la letra que estoy... Y la tratando T de ahora también. sí, se me fue. Star. Déjame copiarlo de aquí porque es más rápido. Inicia con Y, entonces, ¿qué me dice? False. Esto es una evaluación que él está haciendo, una pregunta. Te estoy diciendo, ¿ese texto inicia con la letra Y? Falso, no. No, porque el texto lo que dice es hola mundo. Y por el contrario, yo le digo, ese texto, start with H, ¿qué va a pasar ahí? Me dijo falso también, porque la H minúscula y la H mayúscula para él no es lo mismo. La H mayúscula es un carácter diferente a la H minúscula. Entonces, si le pongo la H mayúscula, me dice sí, true, es cierto. Es cierto. Este es solamente algunos ejemplos de las cosas que yo puedo utilizar o yo puedo hacer con un texto. Yo puedo saber si un texto tiene un dato numérico, por ejemplo, con isNumeric. Me dice que no es numérico porque el texto lo que tiene es dos palabras. Entonces, si en vez de eso yo le pongo un número o lo que parece un número, entonces si ejecuto isNumeric, me dice true, porque realmente es numérico el contenido de la cadena de caracteres en ese caso. Entonces, bueno que se chequeen en la documentación de Python, estas funciones, porque son muy útiles a la hora de manipular texto. Otra cosa importante es la concatenación de cadenas de caracteres. Concatenar no es más que unir. Cuando yo uno dos cadenas de caracteres, yo estoy concatenando. Y en este caso, utilizamos el mismo operador que para sumar. La diferencia es que en este caso yo no estoy haciendo una operación aritmética, sino una operación de concatenación. Por ejemplo, si yo tengo dos textos, hola, le pongo un signo de más y le pongo el otro texto, es lo que hace que lo une los dos, lo concatena. No es lo mismo si yo digo, aunque aparenten ser números, como están escritos entre comillas, para el intérprete es un string. Si yo hago esta operación, lo que me dice 2020, o sea, me está concatenando o uniendo estas dos cadenas de caracteres. Si por el contrario lo hago sin comillas, aquí la operación lo asume como una operación matemática y me devuelve el resultado de la suma. Esa es la diferencia. En este caso, yo estoy operando, como estoy utilizando comillas, el intérprete entiende que esto es una cadena de caracteres, que ambas son cadenas de caracteres. Y aquí, como no estoy usando comillas, lo asume como datos numéricos y hace la operación de suma. Muy bien, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con los strings o las cadenas de caracteres. Vamos a hablar un poco sobre los comentarios. En Python, para tú incluir un comentario dentro de una línea de código, y aquí, por ejemplo, en nuestro programita, nosotros queremos poner un comentario. Un comentario no es más que una información escrita que no debe ser interpretada por el compilador o por el intérprete en este caso. O sea, una información para consumo nuestro. Por ejemplo, podemos poner aquí al principio del programa, este programa determina si una persona es mayor de edad. ¿Qué va a pasar? Que el intérprete va a ignorar esta línea porque estoy utilizando el carácter numeral o signo de número antes de la línea, por lo cual le estoy diciendo al intérprete, ignórame esto. Esto es simplemente para yo tener información
a la hora de yo abrir el código fuente y yo tener, incluso mucha gente incluye los datos del autor del código y otra información importante, para que quien esté leyendo el programa pueda guiarse en caso de que tenga que hacer cualquier tipo de cambio al programa, pero es automáticamente ignorada por el intérprete. Igual si yo quiero en algún momento el intérprete no me ejecute una línea de código que ya yo tenía hecha, simplemente le pongo un signo de numeral adelante, fíjense cómo me cambia el color, y ya esta línea de código no va a ser ejecutada por el programa. Entonces, estos son los comentarios. Los comentarios son muy importantes a la hora de tú hacer un programa grande porque así tú, al momento de darle mantenimiento, tú te puedes guiar de qué hace cada función o que cada parte del programa. Muy bien. Sobre todo cuando tú estás trabajando con programas grandes que involucran diferentes programadores. Ok, vamos a hablar sobre lo que son los arreglos, colecciones o listas en Python. Recuerden que cuando hablamos de las variables, decíamos que las variables son una especie de cajita o gaveta donde yo puedo almacenar información, puedo almacenar un dato. Normalmente una variable contiene un solo dato, pero yo necesito tener algún tipo de variable que me permita tener una lista de datos, no solamente un dato en determinado momento, sino una lista de datos. Ya es un tipo de variable más complejo. En este caso, en diferentes lenguajes se conoce como arreglo. Es el nombre genérico, un arreglo, porque son, vamos a decir que si es una gaveta, digamos que esa gaveta le vamos a poner divisiones. Vamos a dividir la gaveta en una cantidad de divisiones y dentro de esas divisiones yo voy a poner datos. Ese es el concepto de lo que es un arreglo en cualquier lenguaje de programación. Ahora, Python tiene unos métodos o unos tipos de datos que nos permiten utilizar arreglos de una forma muy eficiente. Vamos a ver de estos diferentes tipos que tiene Python, vamos a ver cómo se utiliza cada uno de ellos. Vamos a empezar con la lista. Una lista, como su nombre lo dice, un list, es un arreglo de datos con una cantidad de informaciones definidas que puede incluso agregarse o modificarse. Por ejemplo, si yo tengo una lista que se llama estudiantes, vamos a crear una lista de estudiantes con sus nombres. Yo defino una variable que se llama estudiantes y voy a crear una lista. Para eso utilizo los corchetes. El contenido lo tengo que ir separando por coma. Tenemos un estudiante que se llama José, coma, otro que se llama María, coma, otra estudiante que se llama Josefina, coma, otro estudiante que se llama Raúl, etc. Lo importante es que ustedes vean cómo yo ahora, en vez de tener un solo dato dentro de una variable, puedo tener una lista de datos. Una lista de datos dentro de una misma variable. Esto se llama list. Si hacemos esto, la variable estudiante contiene esos 4 nombres. Pero yo no necesariamente quiero ver los 4 nombres. Si yo despliego la variable, me muestra los 4 nombres, pero probablemente yo necesito ver el segundo de los estudiantes, no todos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis en este caso? Yo pongo estudiantes, abro corchete, le pongo lo que se llama el índice. El índice es un concepto que lo que te dice es en qué posición de esta lista se encuentra el dato que yo quiero buscar. Como yo quiero buscar el segundo de la lista, el índice siempre empieza con el 0. En todos los lenguajes de programación, siempre empieza 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, según esto, el 0 es José, el 1 es María, el 2 es Josefina y el 3 es Raúl. Entonces, si yo quiero el segundo, yo tengo que ponerle un 1.
Ahí me trae María. Si por el contrario le pongo un 2, me trae Josefina, que es la que está en la posición 2, empezando de aquí 0, 1, 2 y 3. También se permite utilizar números negativos. En el caso de que yo sea un -1, él lo que hace es que me trae el último de la lista. Si uso un -2, me trae el penúltimo de la lista. Así hasta llegar a -1, -2, -3 y -4. Entonces, asimismo como yo puedo mostrar ese resultado o el contenido de esa posición, yo puedo cambiarlo porque las listas son cambiables. Este tipo de datos permite hacer cambios, no solamente definirlo, sino que puedo modificarlo. Si yo entonces estudiantes, la posición 0, ahora mismo está ocupada por José, yo lo voy a cambiar y le voy a poner que me ponga Juan. Voy a hacer esa asignación. Cuando yo muestre la lista, me va a mostrar entonces ahora Juan, María, Josefina y Raúl en vez de José, porque aquí hice una sustitución en la posición 0 de lo que tenía en ese momento la variable que era Juan por José. Pero también puedo agregar un dato que no está en la lista. ¿Cómo lo hago? Aquí en este caso utilizamos la función append, que viene siendo con añadir la lista. Entonces ya le añado otro elemento. Vamos a poner un estudiante nuevo. Entonces ahora la lista de estudiantes, contiene, en vez de estos 4 elementos, contiene 5 elementos. Y así puedo ir agregando, puedo ir modificando, puedo ir eliminando también elementos de la lista. En este caso, si yo utilizo la función len, como utilizamos ahorita la función len aquí arriba para saber cuántos caracteres tenía un string, aquí podemos utilizarlo con esta lista de estudiantes. Perdón. Me dice la longitud. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos elementos? Tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, este es el tipo de dato lista. Otro tipo de dato de arreglo que se utiliza también en Python es el tuple o la tupla en español, que es un tipo de dato que no cambia. Ese tiene otros usos. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que se llame colores, que hace entre paréntesis. Por ejemplo, rojo, azul, amarillo. Este es muy parecido al anterior, lo único que en este caso, este tipo de listas no permite modificaciones. No permite yo hacer un cambio. Yo puedo acceder a los colores igual que como lo hacía con la lista, ¿verdad? El 2 es amarillo. El 0 es rojo. Y así por el estilo. Pero no puedo hacer una modificación o una asignación de ese dato. No lo puedo cambiar. Fíjense que ahí me arroja un error. Me dice que el tipo de dato tuple no me permite asignar un valor, sino que al momento de yo definirlo, yo le paso cuáles son los valores que yo quiero que tengan, pero luego de eso no puedo modificarlo. En programación eso es lo que se llama un dato inmutable.
Es un dato que no cambia a través del programa, sino que una vez se define, se queda tal cual está. Otro tipo de dato de arreglo es el de diccionario. Un diccionario es una lista de valores y de nombres y valores, vamos a llamarle así. Por ejemplo, yo puedo tener un diccionario para definir un estudiante. En este caso utilizamos los corchetes. Ahí yo le especifico cuáles son esos nombres y valores que se incluyen dentro de ese diccionario. Un estudiante tiene un nombre, todo punto, y le pongo entonces el valor de ese nombre es José, coma, tiene otra propiedad que es apellido, dos puntos, y le pongo el valor que es, vamos a poner que sea Díaz, coma, edad, entre comillas, porque son string, dos puntos, vamos a ponerle que tenga 16 años. Es importante que sepan que aunque hemos estado haciendo ejercicios con string, con cualquier tipo de datos yo puedo hacer una lista, con números, incluso hasta con valores booleanos. Eso no está limitado a string al momento de tú definir una lista. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo la edad, le estoy poniendo un valor numérico. Entonces ya yo tengo una variable tipo diccionario que se llama estudiante. Y si yo hago esto, estudiante, le pongo el nombre del valor que yo quiero que él me devuelva. Por ejemplo, yo quiero saber el apellido. Yo escribo apellido. Y me trae Díaz. Si pongo estudiante, edad, me da un error ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo definí la edad, aquí le puse la E mayúscula. Entonces recuerden que Python es case sensitive, o sea que los mayúsculas y minúsculas son totalmente diferentes. Entonces yo tengo que utilizar una mayúscula para saber la edad. Y ahí me devuelve 16, que fue el dato que yo le puse. Aquí sí yo puedo hacer cambios, o sea que si yo me equivoqué y quiero modificar este dato, lo puedo hacer sin ningún problema. Ese es el tipo de dato diccionario. Puedo hacer un diccionario que incluya diferentes elementos, o sea, anidados. Cuando digo anidado es que un elemento está dentro de otro elemento. Entonces, por ejemplo, si yo defino una lista de estudiantes, vamos a poner lista de estudiantes, yo puedo decirle, mi primer elemento de esa lista es un estudiante que se llama, vamos a poner estudiante 1. Va a tener otro diccionario que va a tener un nombre. Vamos a poner, para hacerlo más rápido, vamos a poner simplemente el nombre y la edad. Estoy creando aquí un elemento que se llama estudiante 1 con esas dos características, nombre y edad. Pongo una coma y creo otro elemento que se va a llamar estudiante 2. Esto se puede hacer en varias líneas también para que sea más fácil de leer.
que va a contener otro diccionario igual. Nombre, la edad, perfecto. Entonces ya yo tengo una lista de estudiantes. En este caso tiene 2 estudiantes. Si yo quiero saber el estudiante 2, yo digo lista estudiantes y le pongo estudiante 2. Faltó al inicio en lista. ¿Perdón? Ah, sí, perfecto. Aquí le faltó la... Y me trae la información sobre el estudiante 2. Le pongo lista estudiantes. Estudiante 1, me trae la información sobre el estudiante 1. Si quiero saber uno de esos datos específicos sobre un estudiante, entonces hago una doble declaración. Lista estudiantes. Si yo quiero saber la edad del estudiante 1, le pongo estudiante 1. Abro corchetes de nuevo y entonces le pongo edad. Y ahí me trae la edad, que es 16, de estudiante 1. Así lo mismo puedo hacer con el nombre para cada uno de los estudiantes. Esto es una forma de almacenar información más compleja dentro de una misma variable. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer con las diferentes listas. Es bueno que ustedes se chequen la documentación de Python. Recuerden que nosotros estamos dando un curso introductorio, pero para ustedes poder ser realmente productivos en este lenguaje, tienen que investigar mucho y tienen que leer mucho sobre la documentación. Entonces vamos a seguir con los conceptos que teníamos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre los bucles. Los bucles o iteraciones en cualquier lenguaje de programación se utilizan para repetir, para hacer una repetición de un bloque de código o una instrucción. O sea, la idea es que tú no tengas que repetir algo, sino que el mismo lenguaje te permita hacer cuantas veces sea necesario ejecutar una determinada instrucción. Entonces vamos a ver los dos más utilizados en el caso de Python, que son while y for. Vamos a hacer un pequeño programita. Vamos a hacer un nuevo archivo que se llame, voy a cerrar este aquí. Se llame bucles para hacer el ejercicio. Ok, la premisa del bucle while es que se basa en una condición. Ya vimos lo que son las condiciones, donde utilizamos if y los diferentes operadores lógicos. Entonces, lo que significa while es mientras esta condición se dé, mientras esta condición sea verdadera, tú me vas a ejecutar esta línea de código. Por ejemplo, si yo hago una variable que se llame i, le pongo un valor de 1, le digo, mientras la variable i sea menor, o mejor dicho, vamos a poner, mientras la variable i sea menor que 10, yo necesito, 2 puntos, que tú me hagas esta operación. Vamos a poner que imprima el contenido de la variable. Déjame el micrófono, por favor.
Ok, seguimos. Decía que aquí, en este caso, yo estoy diciéndole, declárame una variable que se llame i y asígnamele el valor de 1. Mientras i tenga un valor menor que 10, imprímeme el contenido de la variable i. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Alguien sabe qué va a suceder aquí cuando yo ejecute este programa? Sí, bueno, sí, A ver. va a entrar en un bucle infinito y se va a imprimir el 1 de manera indefinida. Correctamente. Se va a imprimir el 1 de manera infinita. ¿Por qué? Porque i siempre va a ser igual a 1. Y como 1 es menor que 10, esa condición siempre va a ser verdadera. Entonces, para que eso no ocurra, un bucle infinito, como tú bien dices, tenemos que modificar el valor de la i y vamos a ir, cada vez que se ejecute esta parte del código, vamos a ir incrementándole el valor ahí. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos i va a ser igual a i más 1. Esto es lo que se llama incrementar una variable. Lo que estoy diciendo, el contenido de i, que en el primer caso es un 1, súmamele un 1. Entonces, este bloque de código, recuerden la parte de indentación. Fíjense que aquí tenemos espacios, aquí, espacios por debajo del while. Quiere decir que este bloque de código de aquí abajo está por debajo o está supeditado a este de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Mientras esa variable i sea menor que 10, siempre me va a ejecutar estas dos instrucciones. Él me lo va a ejecutar siempre que esa condición se dé. Cuando esa condición no se dé, entonces ya él va a terminar el programa. Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a ejecutarlo. Grabamos. Y aquí pueden ver que nos tiró el listado del 1 al 9. Porque le dijimos que mientras sea menor que 10, haga esto. Si yo quiero que me llegue hasta 10, yo debí ponerle mientras sea menor o igual a 10, para que entonces me cuente del 1 al 10. ¿Ven la diferencia? La comparación, me está haciendo aquí una comparación menor o igual, porque yo quiero que me ejecute este código hasta que esta variable tenga un valor de 10. Muy bien, esto es un caso muy sencillo, pero hay casos mucho más complejos del bucle while que a medida que ustedes vayan aprendiendo, vayan practicando, van a necesitar utilizar. Vamos a hacer un ejercicio ahora con lo que es el otro tipo de bucle, que es el for. El for es muy poderoso en el sentido de que nos permite hacer iteraciones sobre una lista de valores. Ya hablamos de las listas, sabemos cómo se define una lista. Por ejemplo, vamos a definir una lista de menú. Vamos a hacer un menú y vamos a poner que esa lista contiene pizza, burger, papas, refresco, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el bucle for? El bucle for funciona de la siguiente forma. Yo hago un for. Vamos a declarar una variable que se llama plato. Pueden llamarle como quieran, pero yo voy a ponerle plato porque lo que tengo dentro del menú son platos. Entonces, for plato, igual, in menú, 2 puntos. Ejecútame esto. Imprímeme el plato. Lo que estoy diciendo aquí es, la variable plato, cada vez que esta repetición se ejecute, va a tomar un valor de la lista que está aquí arriba definida dentro de esa lista menú. Entonces, esto se va a ejecutar tantos elementos como contenga la lista menú. La lista menú ahora mismo tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Por lo tanto,
este bloque de código se va a ejecutar 4 veces. Y en cada ejecución, la variable plato va a tomar uno de esos valores. Tan simple y sencillo como eso. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense que aquí me tiró de una vez el listado que yo había definido. Me tiró para cada uno de esos elementos. Esto también puede funcionar para un string. Para un string, por ejemplo, si en vez de yo tener una lista, yo tengo un string que diga, hola amigos, ¿cómo están? Y le digo que para cada letra, porque en este caso es una letra, para cada letra en la variable texto, imprímeme la letra. Va a ser, en este caso, va a recorrer, fíjense que ahí me tiró cada una de las letras que componen ese string, una debajo de otra, porque él hizo un recorrido por cada una de las posiciones de esta variable, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al final de la cadena de caracteres y me imprimió la letra que corresponde a cada una de esas posiciones. Vamos a ir cortando un poquito porque ya estamos un poquito sobre el tiempo para poder ver un poco sobre la parte de lo que son funciones. Todo lo que hemos hecho hasta ahora son pequeños fragmentos de código que bien no funcionan porque son aplicaciones sencillas, pero ya cuando tú tienes una aplicación más compleja que necesitas más complejidad de las operaciones que van a realizar ese programa, tú te vas a ver con la necesidad de repetir código. Y repetir código o repetir instrucciones no es una forma eficiente de trabajar. Porque si tú necesitas hacer un cambio en ese código y tú haces una operación 5 veces dentro del código, tú vas a tener que ir a 5 sitios a modificar ese código. Entonces, para eso existen las funciones. Una función, lo que es un fragmento de código que yo puedo reutilizar cuando yo necesito. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se define una función en Python y cómo se utiliza. Vamos a crear un nuevo archivo. Voy a llamarle función. Entonces, la palabra clave para definir una función en Python es def. Una función debe tener un nombre y puede tener argumentos. Ahora le explico. Vamos a hacer una función que se llame sumar. Le pongo los paréntesis, que es donde van los argumentos, y 2 puntos. Aquí también tengo que usar la indentación, porque aquí le estoy diciendo lo que viene debajo de esto corresponde a esta definición. La función sumar, como su nombre lo dice, es lo que nos va a permitir hacer la suma de 2 números. Pero para yo poder hacer la suma de esos 2 números, necesito recibir esos 2 números. Entonces, ahí es donde entran los argumentos, o también se le puede llamar parámetros. Vamos a sumar 2 números, que serían número 1, coma, número 2. Puede ser cualquier número. En este caso, se convierten en 2 variables. Vamos a imprimir el resultado, que es la sumatoria. El número 1 más el número 2. Tan simple como eso. Y ahí tenemos definida una función. Se llama sumar con 2 parámetros, número 1 y número 2. Cuando yo le ejecute esta función y le pase, como se dice normalmente, pasarle valores a una función,
me va a imprimir en pantalla la sumatoria del número 1 y el número 2. Tan simple como eso. Entonces, si yo quiero utilizar la función sumar, pues yo lo que debo hacer simplemente decirle al código sumar, pasarle los números. 2, vamos a sumar 2 y 4. Y vamos a ejecutar. Me dio un error. ¿Por qué me dio un error? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué me está dando un error? Que no me dice que la función sumar no está definida. Si mal no recuerdo es porque no se definió como un tipo de dato. No exactamente. Fíjate que en el caso de la definición de la función, yo estoy definiendo aquí una función que se llama sumar y estoy aquí invocándola. ¿Qué pasa? Recuerden que el lenguaje Python es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, hasta que él no llegue a esta parte del código donde se define esta función, para él esa función no existe. Simplemente no existe porque todavía no se ha definido. Entonces yo estoy invocando, estoy llamando la función antes de definirla, lo cual está mal. Entonces, si yo por el contrario defino mi función aquí arriba y ejecuto la suma, vamos a ver qué pasa ahora. Efectivamente ya ahí me devuelve el resultado, que es el número 6, que es la sumatoria de 2 más 4. Entonces, lo importante de esto es que ya cuando yo necesite hacer una suma, yo no necesito hacer esta operación completa, sino que yo puedo hacer diferentes sumas con diferentes números cada vez que lo necesite. Él me va a ejecutar ese código tantas veces sea necesario. Esto es un ejemplo sencillo de sumar, pero realmente la idea es que las funciones ejecuten código un poquito más complejo para evitar, como les decía, la repetición de código. Hay funciones sumamente complejas que hacen operaciones de cálculo muy complejas, entonces yo en vez de tener que copiar y pegar esas operaciones en cada vez que lo necesito en mi código, simplemente creo la función y la invoco en el momento que yo la voy a necesitar. Entonces, hay una serie de funciones que vienen con el lenguaje Python, lo que llamamos librerías o módulos. El lenguaje Python tiene unos módulos o librerías que vienen con el lenguaje que ustedes pueden utilizar, dentro de su programa, sin necesidad de escribirle esas funciones ustedes mismos. Vamos a ver, por ejemplo, una librería de la más usada, la librería Math, que contiene muchas funciones aritméticas, aparte de los operadores normales que ya hemos visto. Entonces, para tú utilizar una de estas librerías, se utiliza el comando import y el nombre de la librería, en este caso Math, que es la de matemática. Ya yo puedo ejecutar todas las funciones que tiene esa librería Math. Hay un comando que es el help, abro paréntesis y le pongo la librería, que me da toda la documentación, todas las funciones que tiene esa librería. Fíjense, todas estas son las funciones aritméticas que contiene esa librería, y para yo ejecutarlas, simplemente escribo el nombre de la librería, math, punto, el nombre de la función. Por ejemplo, si quiero, fíjense que automáticamente pongo el punto, aquí en el IDE me trae las diferentes funciones que tiene esa librería. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número, la SQRT, paso el número y él me da la raíz cuadrada de ese número. También tiene constantes como el número pi, por ejemplo. Y así una serie de operaciones que tú puedes utilizar, funciones que tú puedes utilizar de esta librería, y no solamente de las librerías que trae Python. Hay muchas librerías que están en internet publicadas de código que personas desarrollan y las suben a internet, que también tú puedes instalarlas y utilizarlas. O sea, la idea es que tú no tengas que
que, digamos que complicarte al momento de hacer un programa en operaciones que son repetitivas, sino que te concentres en la lógica de tu programa. Hay otras librerías, por ejemplo, también la librería de Datetime, me maneja todo lo que tiene que ver con, con fechas, con horas y demás. Por poner un ejemplo, yo puedo utilizar el Datetime, utilizar la función now, que me dice datetime punto now. Ok, ahí me dice la fecha actual, año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo. Y así una serie de operaciones que si ustedes utilizan el comando help, le ponen datetime, ahí le muestra todo el detalle de todas las funciones que ustedes pueden realizar con esta librería. Muy bien, es muy importante que se familiaricen con la documentación de Python. Lamentablemente casi toda la documentación está en inglés, pero para que puedan realmente sacarle provecho al Python, deben estar familiarizados con la documentación y con las funciones que más se utilizan. Entonces, les recomiendo que entren a la página de python.org y exploren ahí la documentación y revisen todas las funciones que ustedes pueden realizar y que dentro de su código pueden implementar sin necesidad de crearlas. Entonces, bueno, por el día de hoy, esta era la agenda que teníamos por cubrir. Ya con esto terminamos nuestra introducción a Python. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda de lo que hablamos, lo pueden aprovechar ahora para hacerla o pueden escribirnos también o dejarnos un mensaje en el chat. Ya a partir de la próxima semana entraremos a trabajar a ver lo que es JavaScript. Es un lenguaje un poquito más orientado a páginas web. Como les decía, el Python es de uso general, o sea, se utiliza en muchos tipos de aplicaciones, o sea que es un lenguaje ideal para aprender a programar. Ya para JavaScript es un poco más orientado a el desarrollo web. Entonces, nada chicos, si esto es todo por hoy, recuerden que tienen que llenar el cuestionario con el contenido de la clase de esta semana. Quienes se hayan perdido el contenido también pueden descargar o pueden entrar a la página del e-learning y ver los videos y ver esta documentación también que hemos visto en el día de hoy. Así que si no hay preguntas, creo que hay algo por aquí, vamos a ver. Hasta la próxima semana. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.